escuchar lo que es necesario. Siempre ha sido así. Siempre que nosotros estamos buscando una prédica, una palabra para que el Señor alimente a su pueblo, Él sabe por qué lo hace y sabe exactamente cuál es la necesidad, y por esa razón debemos estar siempre atentos, porque ustedes saben, el Señor contesta de muchas formas, no es como uno quiere. Él contesta, puede ser, mientras me mandaron por el pan, estaba un radio allá en una emisora cristiana, dijo algo el predicador que estaba en ese momento actuando, y efectivamente allá estaba la respuesta a mi petición. Voy por la calle, me encuentro algo por ahí que brilló, lo alzo, resulta que era un tratado, le empiezo a leer, ahí estaba la respuesta. En una prédica también, no, que yo ya me sé ese capítulo, que yo ya sé ese evento, ese pasaje bíblico, ya lo sé. Pues sí lo sabe, pero es que alrededor de eso hay otras muchas cosas que el Señor pone en nuestra boca. Entonces nada es perdido, no es repetición de la repetidiera, no es llover sobre mojado, sencillamente es que nosotros debemos estar atentos si en verdad estamos buscando la presencia de Dios. Él habla en diferentes formas. Señor, escúchame. ¿Sí? Él nos escuchó desde el primer momento. Claro que sí. Lo vemos ahí en Daniel. Desde el primer momento fue escuchado. Hay ocasiones en las que hay obstáculos, y de esos obstáculos a veces es que necesitamos aprender un poquito y recordar otro poco, porque hay obstáculos para llevar una vida cristiana, siempre. Obstáculos no solamente para una ovejita común y corriente, sino para personas que están en eminencia. También hay dificultades, y más dificultades todavía en ellos, porque saben que hay influencia, y que la influencia sobre uno que esté arriba, si el enemigo lo logra tumbar, seguramente que se va a desbaratar lo que hay de ahí para abajo. Entonces le es mucho más ventajoso al enemigo influenciar sobre uno de arriba. El enemigo no es ningún caído, hermanos. Hay veces que nosotros nos pensamos mejor, que tenemos una estrategia mejor, que de pronto él no la conozca. Ahí nos estamos engañando terriblemente, y los perjudicados nosotros, porque el enemigo no sabrá tanto por diablo sino por viejo, porque a través de la vejez, y como estábamos escuchando hoy en el devocional del Salmo que estábamos leyendo sobre la vida de un anciano, a través de la vida va uno tomando experiencias, y entonces ya si sé que esa llama me va a quemar, pues no la toco. Pero llega un incauto y hasta que la toque y se queme, entonces hasta ahora está aprendiendo. Nosotros los que llevamos algún tiempito ya tenemos algo ya de experiencia, y cuanto más el enemigo que está desde el comienzo de la creación. Entonces no lo subestimemos. Tiene poder, más poder tiene Jesús, pero el enemigo también tiene. Bien, vamos a empezar entonces a ver nuestra prédica acostumbrada, y se trata sobre la levadura de los fariseos. Esa levadura que a veces nosotros la tomamos literalmente, pero que también es necesario tomarla espiritualmente. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él siempre estuvo hablando en un lenguaje espiritual, siempre. Cuando habla de esa levadura, no es que esté haciendo lo que está refiriéndose a lo que se le echa al pan. No, Él estaba hablando sobre otra cosa. Y sus discípulos sabían que el idioma que Él traía no era igual al que se conocía, porque es que el que se conocía era puramente material. Él traía un mensaje espiritual, entonces por eso era que no podían comprender. Dense cuenta cuando les dijo la parábola de la semilla. No entendieron. Ellos entendían la parte física, claro, salió un sembrador a esparcir su semilla, y una cayó por allá en buena tierra, otra cayó en el pedregales, otra a la orilla del camino, claro que lo entendían. Y hasta ahí pues sí se entendió una narración de algo que era cotidiano. Pero démonos cuenta que tiene un trasfondo.
que todo tiene su equivalencia, que la tierra fértil tiene su equivalencia, que cuando cayó el camino y vinieron las aves y la comieron, tiene su equivalencia, todo, y nosotros sabemos esas cosas. Entonces, cuando habla de la levadura de los fariseos, esto lo podemos encontrar ahí en la Biblia, nos dice, está en San Marcos. Marcos 8:14 dice, y leemos la palabra, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Ellos siempre, empezando por los discípulos, el pan, el pan. El Señor Jesucristo cuando habla de pan de vida, pero no, aquí eso es solo pan y únicamente estaban marcados en esto. En el versículo siguiente dice, y cuando entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutáis? ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Estaba extrañado, porque es que no llevaban un mes con él, llevaban algún tiempo ya, y todavía no habían cogido que lo que él hablaba era de otra manera. Entonces, por eso está indignado haciéndole esas preguntas. En el 19 dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Él seguía hablándoles de esa manera, porque qué relación, digamos, podría tener todo esto, lo de las cestas llenas, con ahora lo que estaban ocurriendo y con lo que el Señor les decía, cuidado de los fariseos y la levadura que ellos tienen. Entonces quedaban todavía como que, bueno, sí, entendemos y nos recordamos lo que pasó allá con los 5,000 que de unos pocos peces sacaron mucha cantidad de comida. Pues sí, eso lo recordaban, pero no caían en la cuenta de, había algo como lo hay todavía en nosotros, en nuestro corazón, hay un velo que no podemos como entender, que hay algo que nos obstaculiza. Y sobre esto vamos a hablar un poquito. Esos impedimentos que a veces nos ciegan y que a veces nosotros estamos ahí y pretendemos que de hecho nos justificamos a nosotros mismos, no, es que yo ya sé, yo ya soy salvo, yo no necesito, yo aquí en la casa consigo una predicación, consigo y se las arregla y se justifica uno mismo. Ese es un peligro. Y más adelante lo vamos a ver que no es tan fácil. Bien, este es el Evangelio de Marcos, pero todos sabemos que los evangelios aportan y escriben lo que a ellos les consta. Vamos a ver otro evangelio diciendo diciendo la misma parábola. Entonces ya vamos a Mateo, que es el mismo Mateo. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí ya cambió un poquito, porque primero les dice, en el otro evangelio, en Marcos, cuidaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Aquí ya se lo cambió por saduceos, pero básicamente es lo mismo, porque es que el gobierno en el Sanedrín en ese momento estaba compuesto por los saduceos. Saduceos eran la clase política más alta, los fariseos eran el populacho, pero los saduceos eran los que estaban en eminencia. Entonces Herodes o los saduceos significa lo mismo, es la clase más alta dirigiendo. Bien, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Están en lo mismo. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?
¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes ni de 4.000 y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí ya entendemos un poquito más nosotros, que aún todavía tenemos algo de velo. Porque si leemos únicamente el anterior, el de Marcos, pues quedamos como entre dos aguas. Pero ya leyendo esta parte ya claramente nos define que es la doctrina lo que hace alusión al pan. Cuando dice, ojo, con la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eran los dos grupos políticos religiosos que habían en la época. Habían otros grupos como hoy en día, hoy está el conservador, está el cambio radical, hay muchos también, pero habían otros también como los herodianos, eran muy afines a Herodes. Habían muchos, pero hace solamente la alusión a estos dos grupos, puesto que eran los dos grupos mayoritarios. Entonces, por esa razón, hace esta aclaración. Bien, ahora vamos a sumergirnos en la doctrina de esta gente. ¿Qué es lo que hablaban? Porque si dice el Señor Jesucristo, cuídese de la levadura de los fariseos, cuídese de lo que ellos enseñan, los herodianos, los saduceos y los fariseos, porque hay cosas que no son verdad. Todos recordamos que la Torá estaba acompañada con la Misná. La Torá era la ley de Dios, la Misná era un compendio de tradiciones que estaban consignadas en los libros y las tenían en cuenta igualmente una que otra. Que tenían que bañarse las manos cada vez que comieran algo porque eso contaminaba, ¿recuerdan? Eso era tradición de hombres y estaba consignado en la Misná. Entonces no era por cuestión higiénica, sino por un rito que ellos siempre tenían que hacer. Son tradiciones de hombres. Entonces vamos a centrarnos en esa doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina de los fariseos, realidad versus apariencia. Ustedes saben que la palabra hipócrita tiene una ascendencia y una connotación un poquito más allá de la que conocemos hoy. Hoy hipócrita le decimos a una persona que siendo una cosa finge ser otra. Es lo mismo que antiguamente ocurría. Un hipócrita era una profesión, la hipocresía era una profesión. Lo que hoy en día se llama un actor o una actriz. Es una profesión. Entonces, esa realidad versus la apariencia era eso sencillamente, de que estaban aquí mostrando una cara de santicos, de yo no fui, y vamos a ver, y resulta que llevaban una vida supremamente desordenada. Entonces, contra eso, el Señor, como tenía la facultad de leer corazones, ahí nos dimos cuenta. Él se dio cuenta de que estaban pensando que el pan, sin que ellos le hubieran dicho nada, Él podía y tenía la capacidad de leer corazones. Entonces, por esa razón, siempre estaban en continuo choque los dos. Entonces, cuando hablaban de la alimentación de esos 5.000 judíos, era porque eran judíos. A ver, este evento ocurre cuando el Señor Jesucristo está hablando en este momento, cuidados de la levadura, le está hablando sobre todo a personas gentiles. No era pueblo judío. En el pueblo judío era donde hizo los milagros de la multiplicación de los panes y de los peces, pero ahora estaba relacionándose, era con el pueblo puramente gentil. Entonces, tal vez por eso también ocurrían esas cosas, que pues ellos no entendían, porque era pueblo gentil. Entonces él tenía mucha paciencia porque
pues una cosa era lo que la gente sabía y otra cosa era el pueblo gentil, a quien necesitaban adoctrinar. Entonces, por eso la recomendación: cuídese de la levadura, cuídese de estar mostrando una cosa cuando en realidad es otra. Y sobre todo, esta hipocresía también vino a manifestarse no solamente en la parte cultural ni en la parte política, sino también incursionó a la parte religiosa. Entonces, en la parte religiosa era donde mayor importancia había y donde mayor el Señor Jesucristo estaba atento a la parte religiosa, a la parte espiritual. Mateo 23, 27. Ay de vosotros. Cuando dice ay es porque hay que ponerle cuidado. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Son palabras fuertes para las personas que estuvieron escuchando esto. Es para que se espelucaran, porque no son palabras suaves. Claro. Entonces, y eso no es solamente para ellos, eso viene para nosotros todavía, porque es que la palabra no fue para ellos solamente, para nosotros y los que han de venir después de nosotros. Ahí está. Es viva y prevalecerá. Nosotros, nuestro cuerpo fenecerá, pero la palabra hay que continuar, porque esa palabra es la que finalmente, cuando estemos en otra condición, que tengamos un cuerpo espiritual y seamos, lo que dice la palabra, seamos puestos sobre gobernadores de una ciudad, ¿cómo podrá ser que se gobierne exactamente igual en la ciudad A que en la ciudad B y en la ciudad C? Debe haber un cordón umbilical entre todas, para que entre todas la justicia de Dios sea la misma, porque somos diferentes personas. Entonces, hay un factor común, un cordón umbilical que lo está uniendo a todos las personas quienes estemos y aspiremos a gobernar una ciudad, que es la palabra del Señor. Si todos estamos guiados por la palabra de Dios, el gobierno va a ser exactamente igual aquí en Cafarnaúm, todas partes, porque es la palabra. Entonces, por esa razón es que trasciende las fronteras de nuestra muerte, porque es que continúa vigente. Es que no es solamente útil para nosotros que estamos en cuerpo carnal para poder obtener la salvación. No, es que ella trasciende más allá de las fronteras de la muerte, tiene otras implicaciones, unas aplicaciones distintas a las que nosotros percibimos. Entonces, por esa razón, esta gente estaba mal, porque eran considerados hipócritas y estaban pues fuera de la verdad. Entonces, no solamente ellos, sino pues todos los discípulos estaban influenciados siempre por las corrientes mundanas. Nosotros estamos influenciados por esas mismas corrientes. Siempre, ¿dónde vamos que no hay mundo? Todas partes, entre el bolsillo, entre el celular, entre un portátil, en la gente, en el vocabulario, cómo se expresan, cómo son, cómo vemos, cómo percibimos que hacen las cosas. En todo está mundanalidad por todo lado. Pues ahí nos mandó el Señor Jesucristo, donde hay mundo. Porque si todos fuéramos, si estuviésemos bajo el amparo de una cobertura, que estuviésemos como en una burbujita, pues ahí preservaríamos nosotros, y el resto, y el Señor vino por todos. Entonces las burbujitas no existen. Nos mandó como a ovejas entre lobos. Y esa es la razón por la que estamos rodeados de mundo. Esa es la razón, porque el Señor quiso que fuera así. Si Él murió por todos, pues todos son los que debamos estar dentro de esa burbujita, y no solamente el pueblo conocedor de Dios. Otra doctrina que ellos tenían era que añadían cargas tan pesadas que ni los mismos judaizantes podían llevar.
unas cargas muy pesadas, tan pesadas que eran imposibles de llevar, porque, a ver, esas cargas pesadas eran normas humanas que añadían a la ley. Aparte de lo que había que hacer, porque en aquel tiempo ustedes comprenderán que estaban en el tiempo de la ley. Aun cuando el Señor Jesucristo estábamos en tiempo de la ley. De ahí que Él decía, yo no vine a abrogar la ley de ninguna manera, yo vine a cumplir la ley. Y se acuerdan cuando le cobraron, cuando Él iba entrando con Pedro a la ciudad, que tenían que pagar físicamente y ellos pues no tenían en ese momento. Vaya y pesque un pescado y allá el pescado que saque, en la boca de ese pez estará un testero, que era la moneda con la que alcanzaba para pagar lo de él y lo mío. Él no vino a abrogar la ley, estaban en tiempos de la ley. Como era ley, todo se hacía porque me toca, porque es la ley, me toca. Es que lo que dice la ley, si encontraban a la pobre muchacha por allá fuera del sitio, podían apedrearla así fuera familiar, así fuera lo que fuera. La ley dice así, yo quiero agarrarle a Dios a través de la ley, entonces yo sin compasión, sin misericordia, sin bondad, nada de eso existía, nada. Sencillamente el cumplimiento de la ley. Entonces, por esa razón es que el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas ahora las cosas no van a ser así. Ahora hay un ingrediente más, ahora existe el amor, y el amor está por encima de la ley. Entonces todo vino a cambiar. Entonces esto que le tocaba hacer por ley forzosamente, porque así dice la Escritura, y me tocaba, quisiera o no quisiera hacerlo, ahora con el ingrediente del amor las cosas cambian. Porque entonces ahora, si yo reconozco que era un pecador, que soy un pecador, pero que el Señor tuvo misericordia de mí, se compadeció de mí y me dio entrada voluntaria a su reino a través de la aceptación del Señor Jesucristo como mi Salvador. Si yo entiendo esa dimensión, eso que Él puso para mí, el servir es una compensación, es algo que digo, hombre, ¿qué hago con Dios para manifestarle mi gratitud por estas cosas? Yo no tengo. ¿Cómo? El Señor lo tiene todo y yo no tengo nada. ¿Cómo puedo manifestar mi gratitud? Pues sencillamente a través del servicio. Y cuando sirvo de corazón, de verdad, entonces las cosas son diferentes, porque ya no es por ley que me tocó, no, ahora es por gratitud, ahora hay un ingrediente más. Ahora digo, hombre, en verdad yo no merecía, pero según lo que me dice la palabra, que tengo el derecho de ser hijo de Dios, y como hijo tengo una cantidad de cosas para herenciar, para recibir. Y como una muestra de tantas cosas que me tiene prometidas, está el Espíritu Santo de Dios. Si esas son las primicias, si esa es las arras, dándome de su Espíritu como arras de lo que he de recibir, hombre, entonces ya queda uno pues sin palabras y dice, hombre, no, toca servirle y de amor y con amor, porque no, esta gente lo que hacía era eso, cargas que ahí mismo el Señor Jesucristo decía, no, es que colocan unas cargas que es que ni ellos mismos son capaces de llevarlas y sí están diciéndole a los otros que lo hagan. Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos, los judaizantes, los que procuraban seguir la tradición de las normas de Moisés, sin tomar en cuenta lo de Jesús, porque sabemos que los fariseos, que eran los conocedores de la ley, fueron los más opositores con Jesús, porque ellos traían su tradición y era el cumplimiento de la Torá.
Ahora viene el Señor Jesucristo con una doctrina distinta, la doctrina del amor, y entonces ya no les gustó, porque ¿cómo? No podemos aceptar. ¿Por qué? Porque conocemos a esa persona que es hijo de María y de José, y nosotros los conocimos. Yo mismo estuve jugando bolas con ese chino, con Jesús cuando estaba pequeño. Entonces a ellos les queda difícil creer, difícil, eso no era fácil. Sí, señor. Difícil. Gracias. Esas pesadas cargas también eran tradiciones que sofocaban antes que liberar, porque es que el objetivo de cuando vino el Señor Jesucristo fue a liberarnos de esas pesadas cargas, pero estos judaizantes estaban haciendo lo contrario, poniendo más peso del que había. Entonces lo estaban sofocando. El verdadero discipulado se basa en la gracia y en el amor, no en imposiciones. Ahora ya cambió, la imposición de la ley cambió ahora por la libertad de la gracia y del amor, que es distinto, la apreciación es completamente distinta. Bien, continuamos porque nos queda ratito. La doctrina de los fariseos también es el orgullo personal. Ellos se inflaban como pavos, ¿no? Es que nosotros somos los conocedores de la ley, ustedes tienen que conocer la ley. Y sí, ellos conocían la ley, desde luego que sí, solamente que no la interpretaban de acuerdo a cómo estaba, como Moisés la había dado a conocer, sino de otra manera, como el orgullo, por ejemplo, el celo que tenían dentro del cuerpo ministerial. Esos sacerdotes que eran intocables porque, ojo, aún hoy se oye todavía, ojo con el ungido de Jehová, cuidado con el ungido de Jehová. Ellos se consideraban esos ungidos de Jehová. Nadie les podía decir nada porque entonces estaban atentando contra el mismo Dios. Entonces, eran intocables. Ese orgullo y esas cosas que ellos tenían no van con el Señor Jesucristo, no van. Esas doctrinas de los fariseos estaba implícito también esa parte del orgullo. Mateo 3:15. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Lo mejor y lo primero. El más grande es para mí. Entonces todo esto, pues, ¿qué otra cosa puede ser? Orgullo. Es que gracias a mí, como decía Nabucodonosor, ven allá, esa ciudad es Babilonia, ven tan bonito gracias a este pechito. Entonces, hombre, esa arrogancia y ahí no hay nada de lo que traía el Señor Jesucristo. Él no traía absolutamente nada, no tenía donde recostar su cabeza, mucho menos decir gracias a mí ustedes son salvos. Eso no, porque no es de Él. Eso es completamente del enemigo. Ese orgullo personal. A ver, las filacterias, ahí hablan sobre algo de las filacterias. Las filacterias eran unas bolsas de cuero pequeñitas que contenían ciertos textos bíblicos de la Escritura. Eran unas cositas ahí pequeñitas, un bolsillito ahí hecho, y esas filacterias las exhibían para decirle, mire, yo soy más santo que usted. Y hacían alarde de eso. Las llevaban opuestas en las manos o a veces en la frente, pero siempre estaba con eso, y es como decir, bueno, ustedes no conocen lo que yo sé, yo soy un ungido, mientras que ustedes no. Esas vanaglorias Dios las aborrece, de verdad, las aborrece. El que una persona se considere superior a otra es aborrecible de parte de Dios. Dios se hizo el más humilde, entró en un burro a Jerusalén, esperando que entrara un general en un caballo grande alazán blanco. Entró en un burro, así de fácil. A veces el enemigo se encarga de inflarnos el ego, y eso es mal, eso es veneno, eso es algo que no debe estar entre nosotros.
Bien, continuamos con otra doctrina, doctrina farisea. Esta doctrina es el legalismo. Legalismo. Ese legalismo es estrictamente bajo la norma y no me salgo de ahí. Y si hay necesidad de matar a ese porque la ley me autoriza que debo hacerlo, lo hago y no me duele ni un pelo. Ese legalismo era porque estaban con ausencia de amor. No había. Ese legalismo es estrictamente ahí y es inflexible. Que dice no porque es que la norma dice. Pues hombre, el mismo Señor Jesucristo avaló algo que se hizo en tiempos, eso lo hablamos qué día, cuando Saúl estaba persiguiendo a David, que estuvo en el desierto y no tenía nada que comer. Llegó a un sitio donde estaba un sacerdote y que le pidió que le diera algo de comer para él y para su gente. Dijo, aquí no hay nada. Lo único que hay aquí son unos panes viejos de la proposición que hay. No hay más. Esos panes no los podía comer cualquier persona. Estaban dispuestos para ser comidos exclusivamente por los sacerdotes, la clase sacerdotal. Nadie más podía comer ese pan. Pero en el caso de que ahora viene la gente y no tiene nada que echarle a la muela, ese sacerdote, considero que fue gracia de Dios que lo iluminó y dijo, háganle los panes, háganle. Sabemos que eso no está permitido, háganle. Y comieron panes, se los comieron. Después el mismo Jesús dio testimonio de eso, porque es que la misericordia está por encima de la ley. Y estos leguleyos, legalistas, no trascienden con nada. La ley dice así y así debe ser. No. Hay cosas en las que dice uno, pues sí, sé que eso es malo, pero por amor a este otro hay que hacerlo. Y a veces tenemos que saltarse algunas normas por amor a otra persona. Que a nosotros nos invitaron a una misa de la comadre que se murió y que entonces que pues camine, me acompaña, y hay veces de ser un odioso con eso no saca nada. No, yo no voy por allá, eso es idolatría, eso no, hombre, cójala con despacito, mire que de pronto usted se puede ganar a esa comadre yendo. ¿A usted qué le cuesta? Vamos a la iglesia católica y estamos allá. Lo que hay que hacer es sí, lo mismo que hizo Naamán, después de que volvió, después de ser curado, volvió al rey y allá tenía que hacer algo. Él hizo una oración y esa oración nosotros también la podemos hacer. Señor, yo estoy aquí, pero porque es mi trabajo. Yo estoy aquí, pero porque es mi comadre y creo que ella también necesita ser salva. Voy a ver cómo me la puedo ganar estando con ella. Esa es una cosa muy diferente. Entonces yo no voy a la iglesia con ella solamente a la misa del muerto. No, tengo otra intención de ganármela para Cristo. Entonces esas flexibilidades y eso se hace por amor. No se hace porque voy a deshonrar a Dios con entrar allá. No. Mi mirada está puesta en cómo poder ganarme a esa comadre. Bien, legalismo. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Es una puerta cerrada. Ni hacen ni dejan hacer, ni rajan ni presta el hacha. Bueno, no hablemos más de esto porque vamos a avanzar un poquito más. Una doctrina más, la justificación propia. Esta sí que para ellos eran lo máximo. Tenían cómo justificarse ante todos. La parte eclesiástica, la parte religiosa, el pueblo romano la toleraba. Decían, bueno, desde que a mí me paguen allá sus tributos, Roma no tenía que ver allá en qué creen.
pues allá ellos. Y tenían la parte religiosa diciéndole, bueno, ustedes se encargan allá de que el tributo no me falta, pero allá ustedes. Entonces por eso ellos, los romanos, no se metían mucho con la parte religiosa del pueblo judío, porque al pueblo romano lo que le interesaba era platica. Habiendo la platica, allá organícense ustedes. No se metían en eso. Pero esta gente tenía sus propias justificaciones y hacían todo lo que sabemos que ellos hacían, que eran sepulcros blanqueados, que no permitía que nadie les dijera nada, que ellos eran los sabiondos, que, mejor dicho, intocables. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por eso recibís mayor condenación. Ellos no iban a consolar la viuda, ellos iban a mirar oportunidades. Entonces, como eran esas oportunidades que se buscaban, el beneficiado era quien las buscaba y no estaban a la luz de la gente. Pues todo quedaba, no, pues bien, va a consolar a la viuda, pero si la viuda daba ocasión, pues ahí también entonces hacían las cosas. Bien, continuemos. Y otra, la lujuria. Y en esta lujuria sí que me llevé una sorpresa, porque mirando estas cosas me tocó detenerme ahí, porque es muy interesante todo lo que encontré respecto a esa lujuria. Vamos a mirar algo de lo que es esa partecita. Ezequiel 24:13 dice: en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Entonces démonos cuenta de ese versículo. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste. Es una acción para dos, no es solamente Dios me quitó el pecado, sí me lo quitó, pero yo otra vez volví y lo conseguí y me amañé con él. ¿De qué sirvió entonces eso? Hay que ver bien detenidamente ese verso, de que no es solamente acción de Dios, no, es una acción conjunta. Dios hizo una parte, Él como que facilitó, Él abrió la puerta, pero yo tengo que hacer el resto, porque si yo no lo hago, la obra va a estar inconclusa. Es lo mismo que el yuguito. Llevad mi yugo porque mi carga es ligera, porque el yugo es fácil y ligera mi carga. Es que es una carga, y si es un yugo no es para uno solo, ahí hay dos, y entre los dos sí podemos llevar la carga y se hace más fácil, porque no es lo mismo llevarla yo solo que con otra persona. El yugo es para dos. Entonces por eso, ahí tenemos, Él me quita mi inmundicia, pero yo también debo limpiarme. Es una acción conjunta, es una acción mancomunada. Esa lujuria de la que está hablando ahí el Señor, esa lujuria es la que vamos a ver. Vamos a ver con esta lujuria cómo nos va. La definición es el deseo desordenado que opera fuera del control de Dios. Esta definición es bíblica. Ahora, ¿cómo es? El deseo desordenado que opera fuera del control de Dios. Cuando yo llegué a los pies del Señor Jesucristo, que Él me llamó, yo dije: Señor, hasta ahora no he podido, no he sabido hacer nada. Yo quiero rendirme ante ti, que la autoridad seas tú y que estés soberaneando sobre mi vida. ¿Sí? Entonces ahora por eso dice, es que ese deseo desordenado que opera fuera del control de Dios, yo autoricé, y todos y cada uno de nosotros autorizamos para que el Señor Jesucristo controlara nuestra vida. ¿Es así? Porque si no lo hemos hecho, hay que hacerlo.
que Él controle mi vida y no sea yo quien la controle y quien me justifique después diciendo es que fue que. No, es que verdaderamente Él tenga el señorío de mi vida. Entonces para eso yo debo someterme, y eso es lo que a veces a nosotros no nos gusta. Ese sometimiento no nos gusta porque es que nos duele. ¿Y por qué? Y no me dejo conejo. Entonces, hombre, así, de esa manera, no. Entonces, por eso es que es un deseo desordenado, que opera fuera del control de Dios. Bien. Este pecado no nace en el cuerpo, nace en el deseo. Y el deseo, no propiamente digo, ¿dónde está mi deseo? No lo podría decir, está en mis piernas, o está en mis manos, o en mi corazón, o en mi mente. ¿Dónde está el deseo? Entonces no forma parte del cuerpo, pero ese es el causante para que haya este tipo de lujuria. No está en el cuerpo, nace en el deseo. El cuerpo es el escenario donde algo que ya fue cultivado internamente se manifiesta. Entonces, es igual que un iceberg. Todos conocemos qué es eso, un témpano de hielo en el mar, con el que destruyó el Titanic. Un témpano de esos, que solamente se veía un poquito, pero para que ese poquito se vea es necesario que tenga un cuerpo enorme por debajo. Pues aquí lo que hace es que antes de que se manifieste la lujuria y que sea visible en mi cuerpo, es necesario que se haya fraguado antes, y no es en mi cuerpo, es en mi mente, es en el deseo. Entonces, por eso, el cuerpo es el escenario donde algo que ya fue cultivado, ya lo consideré, internamente se manifiesta. Bien. La lujuria en el sentido bíblico más amplio es todo deseo que ocupa el lugar que pertenece a Dios. Todo el lugar que pertenece a Dios, si es ocupado por otra cosa, es lujuria. Hoy vamos a ver 6 clases de lujurias, que no es solamente una, que es la lujuria. Pues aquí en esta clasificación encontré 6 y vamos a verlas poco a poco. Tipos de lujuria, ahí están los 6 rengloncitos, y vamos a ver, la primera es la mirada. Una miradita. Esa miradita de esa muchacha, ¿ustedes cómo la notan? Es una mirada como qué. Es una miradita que como picaresca, como bueno. ¿Ah? Pues no se ha notado mucho, pero por eso la amplifiqué todo lo que se pudo, porque esa mirada no es una mirada cualquiera que está mirando el paisaje, por ejemplo. No, esa no es mirada de mirar el paisaje. Es una mirada que está buscando un propósito definido. Es una mirada picaresca, es una mirada no muy zanahoria. Entonces, en esa mirada de esa muchacha, que es la misma que está allá al otro lado, el acto de mirar con intención, porque ahí estaba mirando, era con intención, no era observando el panorama, a ver cómo los pajaritos vuelan, no, tenía su intención ahí. En esa intención, entonces, bueno, mirar con intención. Los ojos se convierten en portales espirituales. Nuestros ojos son portales espirituales, en donde lo que entra por los ojos puede llevar a cabo después lo que tengo que hacer. Ustedes saben, toda impresión que entre por los ojos, tanto hombres como mujeres, entra por los ojos y ya se va formando no imágenes, ya entra al campo de la imaginación. Y si la imaginación no la deja corriendo, ahí es cuando viene el problema, porque es lo que dice el Señor Jesucristo. Si vio a esa muchacha que tenía el escote como muy pronunciado y tenía unas curvas muy bien puestas, y siguió
y yo me empecé a hacer la película, ahí ya pequé, porque sencillamente sin tocarla, sin decirle nada, pero es que yo ya empecé a maquinar, dice, uy, pues si aquella, lo primero que tengo que hacer es saber dónde vive para preguntar el teléfono y de pronto para invitarla y de pronto a ver si hay oportunidad. Pensando todo eso, es que sencillamente ahí ya se pecó sin haberla tocado. Los ojos se convierten en portales espirituales. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto lo dice el Señor Jesucristo, y si lo dice Él, es porque es así. Ya se adulteró con ella sin tocarla. Entonces, los estándares que ahora tenemos con el Señor Jesucristo, de una parte son más fáciles, porque entra el amor, pero de otra parte son más estrictos. Estrictos, porque es que sencillamente no hay justificación de pronto para algo que uno procure justificarse a sí mismo. No hay justificación. En 2 de Samuel 11:2 encontramos: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vio, ahí entran los ojos. ¿Qué hacía don David allá? Levantándose tarde, porque es que no es que haya madrugado, ahí dice que se levantó fue por la tarde, durmió hasta tarde pereciando, se levantó, empezó a ver ya a la chica que estaba bañando, y ahí empezó la historia. ¿Por qué? Por una mirada. Fue todo lo que necesitó el enemigo, una mirada. Allá tras la ventana, allá como que está bañando, bueno, ahí ya quedó impreso. Esa imagen es la que todos sabemos cuál fue el desenlace de una persona que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué será de nosotros? Entonces, no es porque haya sido David, no. La condición humana es la misma en todos. Todos estamos propensos a eso. Tanto hombres como mujeres, todos estamos. Sencillamente una mirada, tenga. Lo que contemplas repetidamente comienza a moldear tu mente y a debilitar la resistencia interior. Ojo con eso. Lo que vemos repetidamente estará moldeando nuestra mente, para bien o para mal. Que todos los días, ustedes saben el principio de la gotica que caía encima de la piedra. Los ocupados no tienen tiempo de eso, de mirar y tirarse. No tienen tiempo. No, pero mejor escapan de eso, porque si la persona está desocupada y no tiene que... Si se fijan en eso, empieza... Entonces, hay un ejemplo por decir algo. ¿Se acuerdan de cuando nos tocaba estudiar las tablas de multiplicar? Dale que dele, y 3 por 4, y 8 por 5, y dale que dele. Terminaba uno aprendiéndolas. Ahora vayamos a las redes sociales hoy en día mirando cosas que no convienen. Todos los días de a poquito, eso no le quita, nadie se va a dar cuenta, porque yo estoy aquí con mi celular solo, nadie se da cuenta. Gotica tras gotica, gotica tras gotica, 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 eso está minando nuestra mente. Y vamos a envolvernos en un problema tenaz, porque es que estamos igual que con las tablas de multiplicar. Igual. Repetición. Eso es lo que está dañando lastimosamente a la juventud. Si no tenemos cuidado los mayores, nos infecta también. Cuanto más a estos niños y niñas que se están levantando y que son las redes las que los están educando. El pecado entra por los ojos. Y por las pantallas. Tenaz. Entonces, por eso, esas miradas. Entró a la casa. Entonces, las redes sociales, que son aparentemente inocentes, a veces esa segunda mirada
de que miré y me di cuenta y bueno, y otra vez otra mirada, esa segunda mirada ya, pues no puede uno andar como un caballito con los cauchos aquí, solamente para el frente y con su mujer. Pues no podemos hacerlo porque estamos rodeados de muchas más. Pero lo que sí podemos es saber estas cosas y ponerlas por obra, porque podría decir, pues la verdad es que hoy no ha caído en cuenta. Pues hoy estamos cayendo en cuenta. Entonces ya no hay excusa para mañana, porque hoy se está cayendo en cuenta de estas cosas. Lo que permitas hoy que entre a tus ojos te gobernará mañana. Acuérdese de esto. Lo que permites que hoy entre a tus ojos te gobernará mañana. Bueno o malo. Y normalmente somos mejores para lo malo, porque no hay esfuerzo. Cuando hay esfuerzo es con lo bueno y nosotros somos perezosos. Entonces nos vamos por el otro lado, que no hay ningún esfuerzo, y eso sí es rapidito lo malo. Aquí está, no se ve mucho porque hay mucho brillo, pero ahí está don Saúl mirando allá a la niña que estaba bañando. David, qué pena. David está ahí curioseando a la muchacha. Mientras que el pueblo estaba peleando, pues, Y el pueblo estaba peleando, sí, porque ahí dice claramente que les tocaba en tiempos de guerra salir a todos a guerrear. Pero no, a él le pareció fácil mandar a su general y que ocupara y él quedarse haciendo la noche. Y ahí está el problema. Con David, ¿cuánto más nosotros? Es que la parte en que no tengamos ocupada nuestra mente en algo productivo es taller del enemigo. El hecho de que muchas personas se queden en su casa esperando que llegue mañana para ver si de pronto pasa algo y entonces puedo ir a trabajar o puedo ir a estudiar. Así, con una mente desocupada, ahí justamente es donde el enemigo está dele y la gotica está haciendo cada vez más hueco sobre la piedra. Una gotica de agua hace un hueco sobre la piedra. Todos lo sabemos que eso no es inmediato, pero para allá vamos. Segundo lugar, la lujuria mental. ¿Qué es eso de la lujuria mental? Opera en la imaginación, reproduce fantasías guardadas, escenarios construidos internamente, y esto no necesita internet, porque eso está aquí. Las imágenes que yo puedo ver y que no son buenas, se quedan metidas ahí. Así como lo que uno pensara que lo bueno que fuera lo que se metiera allá, pero a veces eso sí no, lo que es facilito es lo que se mete, y entonces tenemos un gran archivo de imágenes allá puestas en nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando imaginamos y las imágenes están allá, entonces es cuando viene la confección de una película. O algo se guarda en la mente o en el corazón malo. En la mente. En la mente es donde está todo esto. Entonces, opera en la imaginación esa lujuria mental. Y como les digo, no necesita de internet porque nosotros tenemos. Nadie puede verte. No necesitas pantalla, no necesitas una oportunidad externa, no necesitas hacer absolutamente nada. Todo es gratis, facilito. Solo necesitas un momento de bajar la guardia y un archivo de imágenes almacenada en tu memoria. Eso es lo que se necesita. Bajar la guardia. Por esa razón es que dice en la palabra, velad y orad sin cesar. Pero si cesamos, hacemos una pausa en el camino porque estoy muy cansado, entonces esto es lo que puede ocurrir. Bajé la guardia y como tengo archivo en mi mente de imágenes, entonces sencillamente ahí empezamos a pecar. Y nadie se da cuenta. Y yo hasta me puedo justificar. Pero es que estoy ante Dios. Acordémonos, estamos ante Dios.
que con los hombres puedo salir victorioso. Listo, sí, un hombre impecable, un hombre recto, un hombre justo, un hombre... ¿O cómo se explica, por ejemplo, el hecho de que pastores y sacerdotes caigan en la pederastia, que están en la violación de niños y de niñas? ¿Cómo es posible? ¿Será que ese cura no tiene temor de Dios? ¿Será que ese pastor, qué le pasaría? Es que sencillamente empezó a ocurrir esto. Bajaron la guardia un momento y ahí empezó automáticamente todo a hacerse, porque el enemigo no se queda quieto. Ahí está el problemita. Miramos 2 Corintios 10:5 con respecto a la lujuria mental. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Esa es la clave, llevar cautivo todo pensamiento. Porque si no lo llevo cautivo, sencillamente no hago nada y el enemigo sigue trabajando y él se termina la obra. Yo no la termino porque nosotros somos expertos en empezar una obra y dejarla a medio camino. El enemigo sí la acaba, igual que Dios. Empieza la obra y hasta que la acabe. Si no aprendes a interrumpir pensamientos, que es lo que nos está diciendo aquí en este versículo del apóstol Pablo, si no aprendes a interrumpir pensamientos y a reemplazar fantasías, la fantasía no se debe quitar, porque es imposible. Yo no me puedo quitar un pensamiento de una imagen que vi y que estaba muy comprometedora. Esa imagen está ahí, yo no la puedo quitar, pero sí la puedo reemplazar por otra cosa. Entonces la cuestión no es quitarlas, borrarlas, sino sustituirlas. Entonces, consejo, pongan cuidado, esto es para todos, es básico, porque nosotros de una o de otra forma, en un grado mínimo, un grado máximo, todos hemos pasado por aquí. Si no aprendes a interrumpir pensamientos y a reemplazar fantasías, tu mente es un campo fértil donde el deseo crece en silencio hasta convertirse en una acción. Ahí viene ya, ese es el proceso. ¿Y por dónde empezó todo? Por una mirada. ¿Y qué pasó con la mirada? Que bajé un poquito la guardia y entonces ahí empezó en automático a trabajar todo. El enemigo es un duro para eso. Y a nosotros, como nos encanta no hacer nada, ni siquiera hacer oposición, entonces ahí tenemos el problema. En Filipenses 4:8 también nos está hablando sobre la lujuria mental. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí está el por qué tiene que no anularse una imagen, sino reemplazarse. De que si, por ejemplo, sé que hay algo deshonesto, lo reemplazo con el honesto. Si hay algo que está impuro, yo lo reemplazo con algo, si algo está impuro, con algo puro. Reemplazo eso, porque borrarlo no puedo. Yo no tengo, ningún humano tiene la capacidad de olvidar. El único que no olvida, quien echa como en el fondo del mar, no tiene memoria, es Dios. Nosotros sí acordamos, sí nos acordamos. Ahí lo que toca es reemplazar cosas. El pecado es concebido primero en el pensamiento. Claro, eso nos lo dice el apóstol Santiago, ¿recuerdan? Primero se concibe en el pensamiento, porque el que la China haya pasado por allá y yo me quedé mirándola, en mi mente ya empecé, eso ya tiene pecado porque ya empecé por ese lado. Santiago lo llama proceso de concepción. Como todo embarazo crece en silencio antes de ser visto, la solución no es suprimir, es sustituir, reemplazar esas cosas que el mundo me trajo y que yo capté con mi mirada, reemplazar esa porquería que a veces llega por algo que sea, así como dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, en esto es que debemos pensar para poder
contrarrestar eso que ya tengo. Si el Espíritu Santo no nos abandona, Él nos ayuda a todo esto, porque es que esto solo es difícil. nos redarguye de una vez, ¿sí? Dice, no lo dejes entrar. Pero cuando ha entrado, nos toca batallar y nos toca hacerle la oposición, hacer resistencia, porque si no hacemos resistencia, ahí tenemos problema. No es ignorar lo impuro, es reemplazarlo con lo puro. Con ignorar una cosa, con eso no se va a acabar, no se va a borrar con ignorarla. No, sigue estando ahí. Entonces yo debo ponerle algo encima de eso, reemplazar eso. Basta de encubrimientos por parte de la iglesia, curas violadores. Es lo que les decía. ¿Por qué llegan a ese extremo? Sencillamente porque se descuidaron, porque bajaron la guardia. Así de fácil. Son humanos, son hombres, son mujeres. Entonces tengamos en cuenta que mientras haya una mente desocupada, es taller del enemigo. Debemos tener siempre la mente ocupada. Tercero, la necesidad emocional. Uy, ya me estoy pasando ahí. La necesidad emocional. La soledad no involucra ningún acto físico, no aparece en la lista de pecados graves. ¿O si lo han visto que la soledad es un pecado grave? No. Pero es que la soledad tiene sus cosas. Puede vivir en una persona por años sin ser identificado, el deseo de ser notado y admirado. Eso es lujuria. Que se sienta uno, que a mí nunca me dijeron gracias y yo mire todo lo que hice y nunca me dijeron gracias. Hombre, si estamos trabajando para Dios, Dios es el que nos va a dar la gracia y yo no voy a esperar gracias de nadie, porque estoy trabajando para Dios. Porque si nadie me da gracias, listo, igual que me dieron gracias, bueno, listos. Pero yo no voy con ese, que si no me dieron gracias, no, pues que No me valora lo que hago. sí. Y eso pasa en muchas partes, en muchas casas. Que gracias por todo, gracias por todo, gracias. Hombre, tampoco es así. Pues sí, uno sabe que debe dar gracias, que uno es agradecido, claro que sí. Pero para todo. Pues. Pero la palabra es dar gracias en todo. Pero el Señor de los cielos, al Señor de los cielos. Entre nosotros, pues bueno, ahí sabemos. Necesidad de alguien en especial que te dé su aprobación para sentirse completo o completa. Eso también es una Vanidad. pues vanidad y lujuria. El que tenga que yo ser reconocido, si no me dan el reconocimiento, yo no vuelvo por allá, yo no vuelvo a meterme en nada, no vuelvo a participar en nada, porque nadie me dijo nada, ni siquiera, pues allá otros que no hicieron nada, lo sacaron, les dieron aplauso, y yo qué. Hombre, comprendamos que el trabajo es para Dios. Para Dios, y Dios es el que paga. Ahora bien, si fue un trabajo espiritual, yo no debo recibir honores aquí materiales, porque el trabajo fue espiritual, mi pago será espiritual, sin necesidad de reconocimiento. Cuando esa persona no nota o no te nota, algo en ti se vacía. Si sus elogios te dan más energía que la oración de la mañana, ahí tenemos problema. Que la oración de la mañana como que no sirvió, pero lo que me dijo el hermano Luis, eso sí me fortaleció y me puso bien. Eso es grave. Porque entonces, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está todo en que he creído? Si le estoy creyendo a una persona más que a Dios. Entonces démonos cuenta de eso. Y todo eso forma parte de la lujuria. No es solamente las imágenes allá. No, todas estas cosas, necesidad emocional. Jueces 16-17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios,
desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Se acuerdan de eso? Del amigo Sansón. El problema no es el cuerpo, es el deseo desordenado de aprobación. ¿Se acuerdan? Que él necesitaba, Sansón. ¿Se acuerdan cuántas veces estuvo con la primera, no con Dalila? No con la primera, no con Dalila. Que Dalila fue la que le empezó a ponerle oído a sus paisanos. Dígale, pregúntele dónde está el poder de su fuerza, pregúntele. Y Dalila, si me amas en verdad, dime qué es lo que produce tu fuerza. Le negó 3 veces, le hizo 3 veces la oportunidad. Es decir, todo eso eso era para alimentar el ego de don Sansón. Es decir, es que primero, dice, lo primero que le dice, la primera ocasión que le dice Sansón a Dalila es: si me ataren con 7 mimbres verdes, entonces eso será suficiente para que mi fuerza se vaya. Y efectivamente fueron y lo ataron con 7 mimbres verdes esperando, y entonces: Sansón, los enemigos te atacan. De una vez, ¡prum!, lo rompió todo eso y yo soy el duro, el que necesito el reconocimiento y y bien, y los dejó en vergüenza a nosotros. Volvió otra vez la china: pero dime de verdad qué es. Después, en la segunda ocasión, dice: si me ataren fuertemente con unas cuerdas nuevas, esa será la solución, con cuerdas nuevas. Pues fueron y lo ataron con cuerdas nuevas, y allá la china otra vez: Sansón, llegaron los filisteos. Y de una vez se despertó y rompió todo eso, y entonces la machera. Eso, en primer lugar, es jugar con la gracia de Dios. En segundo lugar, es recibir ese reconocimiento de que yo estoy gobernando y de que yo tengo la capacidad de tener todo controlado. Eso lo estaba sintiendo Sansón. En tercer lugar, si tejieres 7 quedejas en mi cabeza, eso será suficiente. Téjame las 7 cadejas en mi cabeza. Pues se las tejieron y tampoco. Fueron 3 veces que no pasó nada. Pero en la cuarta sí le descubrió su corazón. Eso sí le digo la verdad. Y esa era la verdad. Nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, y desde el vientre de mi madre, si fuese rapado, mi fuerza se apartaría. Y eso lo dijeron y eso lo hicieron, de tal manera cuando lo raparon y todo, y otra vez fue con esto. Qué pena, pero ahí sí ya lo cogieron, le sacaron los ojos, se lo llevaron, y ya fue el fin de Sansón. ¿Por qué esto? Sencillamente porque violó la ley de Dios, porque esa era una ley para su vanagloria. no podía cortar su cabello. porque estuvo en contra del propósito divino, porque jugó con la gracia de Dios, porque en el afán de que recibiera el reconocimiento y de que era el Sansón de todo, el Tarzán de toda jungla, entonces ese era el reconocimiento. Eso es malo, y ahí vemos, bueno, que ocupa el lugar donde debería habitar la identidad completa de Cristo. Eso no estaba en Sansón. Que la identidad de Dios estuviera en él, eso no estaba. ¿Cómo es así que se pone a jugar con los dones que Dios le ha dado? No, eso no es así. Ahí tenemos a don Sansón y a doña Dalila dulcemente diciéndole, preguntándole cuál es el origen de tu fuerza. La cuarta, manifestación física. Entonces, ahora sí, es lo que podemos describir como la lujuria. Este tipo de lujuria ya ha pasado por los ojos, por la mente, por las emociones. Ahora la manifestación física es el último escalón. Ahora sí ya se dio a conocer lo que es la verdadera lujuria y lo que se ve, el iceberg completo en toda su dimensión. Pero porque ya pasó por esas 3, por la mirada, por la lujuria mental, por la necesidad emocional, ahora sí ya es lo que físicamente se puede ver. Involucra prácticas y expresiones sexuales
fuera de los límites establecidos por Dios. Porque es que todos los casados sabemos que tenemos límites dentro de nuestra sociedad conyugal. Esa relación conyugal tiene límites. No es como quieran sentirse bien. Hay unos límites que no deben ser traspasados. ¿O qué pasaba antes? En Romanos lo describe bien, ¿no? Es que cambiaron todo, están actuando contra naturaleza. Eso contra naturaleza es sencillamente romper el diseño de Dios y salirse de los límites. Estos actos fragmentan la conciencia, oscureciendo la presencia de Dios en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque, hombre, después de que se han hecho esas cosas, dice, yo que estaba pensando, ¿por qué me dejé llevar? ¿Por qué hice eso? Fue un momento de gusto, pero de ahí para allá empieza un calvario de sufrimientos por causa de eso. Que fue un momento de placer, fue un momento bien, pero un momentico y el resto es mucho más. Eso no lo mira el enemigo, no nos lo muestra. Él nos muestra el momentico, tiene derecho a hacerlo, tiene el derecho. Él susurra, tiene derecho. Pero lo que hay detrás y las consecuencias de lo que eso va, eso sí nos lo muestra. Eso sí, allá usted. Y nosotros venimos a ser víctimas. Además de producir placer momentáneo, produce culpa, confusión espiritual y debilitamiento en nuestra autoridad interior. Todo esto produce eso. El que nosotros bajemos la guardia, el que nosotros demos pie para que el enemigo continúe actuando en automático sobre nosotros. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Huid contra su propio cuerpo. Huid, esa es la solución. ¿O qué pasaría? ¿Se acuerdan de este episodio? Génesis 30, y ella se asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó sus ropas en las manos de ella y huyó y salió. Las personas son atormentadas. Ese fue don José. Esa es la solución. Eso no es ponerse uno a orar ahí porque en ese momento. No, porque ¿qué? Eso es lo que toca, eso es lo que hizo don Josecito. Paticas, ¿para qué son? Porque démonos cuenta, y Dios cómo lo respaldó después. Sencillamente porque a eso le costó que lo pusieran en la cárcel. Entonces es como para cualquier persona, con respecto a lo que les dije en la enseñanza la otra vez del pobrecito yo. Eso hubiera dicho el pobre José estando en la cárcel diciendo, Señor, es una injusticia, no es justo que yo por seguir tu palabra, por hacer lo que tú me dijiste que hiciese, ahora estoy en la cárcel, no es justo. Y en alguna parte se quejó, nada. Igual que el Señor cuando le llevaron y decía que como cordero mudo fue llevado al matadero, nada. Pero nosotros nos duele o alguien habla de nosotros y uy, estamos lejos. ¿Cuántos hombres se han Estamos ido para lejos. salvarlos? El cuerpo fue creado para la gloria de Dios y cuando se usa fuera del propósito, la conciencia paga el precio por el desorden interior. Y conciencia, y entonces me va a estar acusando continuamente, ¿por qué fui a hacer esa vaina? ¿Por qué? Teniendo otras alternativas. Pasó lo mismo que con David, con la única corderita que tenía, pues esa fue, teniendo un montón allá. No, pero fue únicamente, eso nos ocurre a nosotros. Cuando de pronto viene la culpa, y la culpa sí nos va a perseguir. Bien, aquí está la imagen cuando el hombre, pobre José, le tocó salir porque la china ya lo tenía ahí apañado. Y era una mujer muy bonita. Bonita, sí. Otra, el deseo de poder. El deseo de poder forma parte de la lujuria, ese deseo de poder. No es más escandaloso, no es el más escandaloso, no tiene titulares,
pero es el más peligroso de todos, porque opera donde nadie sospecha. Eso está aquí adentro. Nadie sabe que yo quiero mantener el poder en mi casa sobre otra persona, sobre que yo sea el que tenga ese poder. Dentro del ministerio, dentro de la iglesia, disfrazado de celo espiritual, el deseo de posición, de sobresalir sobre los demás. Eso nadie lo sabe, solamente la persona que está sentada allá lo sabe el propietario de cada cual. No es que yo deseo que sea reconocido, yo deseo que sea ese deseo de poder. Pero sí todo. Sí. Es cuando un siervo de Dios comienza a desear ser visto como el más ungido o como el más espiritual, él o la más espiritual. Es cuando el ministerio deja de ser servicio y se convierte en escenario. Es cuando los dones importan más que la intimidad con Dios. Entonces esto es durito, pero es cierto. Cuando los dones les ponemos más relevancia que al mismo Dios, que fue el que los dio. Cuando el celo aparece porque alguien de la congregación es honrado. Lucifer es el primer caso documentado. Eso que se siente que por qué a él y por qué a mí no, por qué siempre lo colocan adelante, lo ponen, le dan privilegios y yo no. Acordémonos de esto, Lucifer fue el primer caso que se rebeló ante las cosas que estaban sucediendo ahí con Dios. Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo decía sencillamente Satanás. Estaba en la casa del Padre, pero el trono de su corazón no era de Dios, era de su ego. Yo soy el que merezco estar a la altura del Altísimo, porque yo tengo bajo mi soberanía todo este montón de ángeles y estoy revestido de hermosura y tengo la sabiduría necesaria para poder comandar todo esto. Ojo con eso, con ese deseo de poder. La única cura para el creyente es la oración sin audiencia. Ojo. La única cura, si tenemos ese deseo de poder, la única cura para el creyente es la adoración sin audiencia, sin que nadie me vea. Servir donde nadie lo ve, dar sin que mi nombre aparezca registrado. Todo esto, cosas de mí con Dios, sin que tenga que estar frente a otras personas, no. Esa es la única cura si tenemos esa dificultad. Ahí tenemos el evento en donde Dios tuvo que sacar a Satanás de allá. Y por último, deseo controlador. Esa es otra lujuria, deseo controlador. Es la necesidad de manipular situaciones, de controlar personas, de dirigir emociones, garantizando que todo gire a su alrededor. Eso es una lujuria. Eso no está bien. Si eso ocurre, nosotros pongámosle cuidado y busquemos solución, porque eso no está bien. De que nosotros seamos esos controladores de todo, de que todo tiene que girar en torno a mí, de que a mí me hace así y así y así y así. Ojo, es lujuria. A Dios no le agradan esas cosas. Lo más peligroso es que se pueda disfrazar de liderazgo, de cuidado y de responsabilidad cristiana. Procura que su opinión sea la tomada. Cuando se pierde el control de una situación, se siente ansiedad, rabia o pánico. Cuando no se puede, que yo debo tener control de la situación y no lo puedo por alguna razón, entonces da rabia. Oye, es que, ¿por qué? Cuando alguien necesita controlar para sentirse seguro, el deseo ya salió del orden.
El trono interior dejó de ser Dios y pasó a ser del ego. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, tantas cosas que hay respecto a lo que es la lujuria, que lujuria es una palabrita ahí como una más, pero ahí tiene un montón de cosas que todo conlleva a que nosotros de una forma o de otra estemos involucrados en estas cosas. Entonces hay que tener cuidado con todo esto porque no son buenos. Puede haber un paralelo contra algo que dice Proverbios, los ojos antiguos, la lengua mentirosa. Eso, claro, sí, sí. Ojos antiguos y lengua mentirosa, sí, son como 7 cosas que aborrece el alma. Sí, ahí está. Cuando uno siente un dolor por una persona, porque eso experimenten los hermanos, que uno hay veces tiene el corazón duro por otras personas, pero cuando uno le pone el dolor en el corazón por una persona y le clama a Dios afligidamente, Dios responde la oración. Amén. Sí, señora, sí, Y es Dios así. obra. Sí, sí. Ahora bien, 1 Samuel 18:8. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué pasaba con este rey? Sencillamente estaba controlando todo. Y como a la gente estaba ovacionando más a David, eso le disgustó, eso le produjo ira, y después Saúl no miró con buenos ojos a David. Es que donde le dé oportunidad lo clava ahí entre la pared. Es que donde lo vea lo mata. Eso no era tenaz. Hasta allá podemos llegar con ese deseo controlador. Saúl no podía tolerar lo que no controlaba. La necesidad de control lo llevó a perseguir a su propio protegido, a David. Esta lujuria opera en matrimonios donde un cónyuge manipula emocionalmente a su pareja. Puede llegarse el caso también, o él o ella. Opera en liderazgo donde un pastor no quiere levantar a alguien que pueda opacarlo. También, eso ahí está, se puede ver. Opera en familias donde el padre aplasta la identidad de sus hijos porque teme perder autoridad. En el fondo es hambre de poder. Entonces démonos cuenta, eso hay cantidad de cosas que ver solamente de la lujuria. Entonces por eso me detuve ahí, hasta ahí, ya no pues hasta ahí, porque habían otras muchas cosas, pero ya no, hasta la lujuria, porque ya la hora que es. Entonces ya, el hambre de poder es idolatría. El hambre de poder es idolatría, porque coloca el yo en el trono que solo le pertenece a Dios. Así de fácil. Entonces, tomemos cartas en el asunto. El hambre de poder es idolatría porque solo así está. La libertad viene cuando aprendes a rendirte al control de Dios. Elijo vivir bajo el gobierno de Dios y no bajo el gobierno de mi ego. Esa que sea como la conclusión de todo. Elijo vivir bajo el gobierno de Dios y no bajo el gobierno de lo que yo quiero hacer. Aquí está la imagen de David cuando estaba siendo ovacionado con las muchachas, que Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Saúl tenía más corazón, pastor. Contra David, sí, señora. Bueno, hermanos, nos levantamos, hermanos. Qué pena con haberme demorado tanto, me extendí un poquito, pero es que el tema daba para interesante. Bendito Dios, agradecidos estamos contigo, Padre. Siempre serás tú nuestra guía, tú serás siempre el estandarte de todo cuanto nosotros representamos. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu bondad,
Hoy estamos, amado Dios, dispuestos, Padre Santo, a que tú estés soberaneando sobre cada uno de nosotros, a que tú verdaderamente seas, Señor, aquella persona quien esté obrando, Señor, en nosotros, y que nosotros nos dejemos moldear por ti, Padre Santo. Ayúdanos a que nosotros muramos, a que nosotros no prevalezcamos más, sino que seas tú, Señor, quien esté moldeando, Señor, nuestra vida, quien esté haciendo lo correcto, quien esté haciendo lo que nosotros debemos hacer, Padre. Porque muchas veces nos hemos equivocado y no queremos seguir en la misma condición. Padre, tú nos hablas en muchas ocasiones, y por esa razón, Padre, hoy queremos agradecerte que tú nos hayas recordado todas estas cosas, que tú nos hayas enseñado si no las sabíamos, pero que tú siempre, Señor, estarás cercano a nosotros, y es nuestro deber el no dar ocasión al enemigo, el no bajar la guardia, el que nosotros siempre estemos dispuestos, Padre Santo, para que todas las cosas se hagan a la voluntad tuya, Señor, y no a la mía. Te damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Le damos un aplauso al Señor.